El siguiente tema, correspondiente a la unidad número 2, es el método estadístico. Sobre el método estadístico pude aprender que este consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Ahora bien, ¿qué son los datos cuantitativos? Los datos cuantitativos son aquellos que se pueden medir, son aquellos que se pueden contar, todo aquello que podemos cuantificar. El concepto de datos cuantitativos hace referencia precisamente a eso, a la información tangible, la que es obtenida mediante algún método de investigación. Los datos cualitativos, en contraparte, son aquellos datos relativos a las cualidades. Este tipo de información está relacionada con los adjetivos. Por ejemplo, si te pidiéramos que describieras tu más reciente experiencia de compra en un punto de venta determinado, podríamos utilizar conceptos como rápido, práctico, agradable, caro, inútil, y todos estos son ejemplos de información cualitativa, ya que describen cualidades. La investigación cuantitativa. Se denomina investigación cuantitativa a aquella que genera datos numéricos o estadísticos para cuantificar opiniones, comportamientos o cualquier variable que se haya definido para ser objeto de estudio. Por lo regular se utiliza como un método de recolección las entrevistas, las llamadas telefónicas, los medios de encuesta, entre otros. También está la investigación cualitativa. La investigación cualitativa es un conjunto de técnicas de investigación que se utilizan para obtener una visión general del comportamiento y de la percepción de las personas sobre un tema en particular. Genera ideas y suposiciones que pueden ayudar a entender cómo es percibido un problema por la población objetivo, es decir, por la población estudiada, y ayuda a definir o a identificar las opciones relacionadas con este problema. Ahora, ¿cuáles son las etapas, cuáles son las fases, los pasos del método estadístico? Dentro de estos pasos tenemos la planificación, la recolección, el recuento, la presentación, la síntesis y el análisis. A continuación vamos a hablar de manera detallada en qué consiste cada uno de estos pasos. Como ya vimos, la primera etapa del método estadístico es la planificación. Ahora bien, ¿en qué consiste? Esta es la confección de un esquema organizativo que nos permite evaluar la factibilidad de la investigación, nos ayuda y nos facilita la ejecución y las metas a alcanzar, y nos permite evaluar y controlar la marcha de esta en el transcurso del tiempo. Para la elaboración de la planificación hay que tener en cuenta ciertos aspectos como son la formulación del problema científico, definir concretamente los objetivos que, como ya sabemos, deben haber objetivos generales y los objetivos específicos. También está el planteamiento del problema, la formulación de la hipótesis, y después de la formulación de la hipótesis hay que planificar su verificación o contrastación. Como ya sabemos, la hipótesis es una suposición que yo hago y en base a esa suposición yo debo hacer experimentos que me permitan pues corroborar la veracidad o lo falso que es mi hipótesis. Es decir, aceptación o rechazo. Ello implica dos aspectos, que son el diseño de la investigación y la ejecución de esta. También en la planificación hay que tener en cuenta lo que son la recolección, el procesamiento y el análisis de los datos, y finalmente se deben planificar el sistema de contrastación de lo ejecutado, tanto en el curso como al terminar la investigación. El siguiente paso es la recolección. En esta etapa se recoge la información cualitativa y cuantitativa señalada en el diseño de la investigación. En vista de que los datos recogidos suelen tener diferentes magnitudes o intensidades en cada uno de los elementos observados, por ejemplo, el peso, la talla, en un grupo de personas, a dicha información o datos también se le conoce como variables. Por lo anterior, puede decirse que en esta etapa del método estadístico, lo que se da es la medición de las variables. La siguiente Como siguiente paso tenemos al recuento. En esta etapa del método estadístico, la información recogida es sometida a la revisión, clasificación y cómputo numérico. A veces el recuento puede realizarse de manera muy simple, por ejemplo, con rayas o palotes. En otras ocasiones se requiere de empleo de tarjetas con los datos y en investigaciones con mucha información y en muchos de los casos se puede requerir el empleo de una computadora y programas especiales para el manejo de base de datos. Algunos ejemplos de estos programas son Excel,
EpiInfo también es uno muy bueno. Y bueno, este tipo de programas nos permite realizar un conteo de los datos. El siguiente paso es la presentación. En esta etapa del método estadístico se elaboran los cuadros y los gráficos que permiten una inspección precisa de los datos. Eh, Esta inspección debe ser rápida, debe proporcionar suficiente información y debe cumplir con ciertos criterios también. O sea, no se puede tomar a la ligera. Es una etapa, es un paso de vital importancia. En ella se representan gráficamente los datos, la información recopilada. También está el análisis. En esta etapa, mediante fórmulas estadísticas apropiadas y el uso de tablas específicamente diseñadas, se efectúa la comparación de las medidas de resumen previamente calculadas. Por ejemplo, si antes se han calculado los promedios de peso de dos grupos de personas sometidas a diferentes dietas, el análisis estadístico de los datos consiste en una comparación entre ambos promedios, con el propósito de decidir si parece haber diferencias significativas entre tales promedios. En esta parte, en esta fase, en esta etapa del método estadístico, lo que se hace básicamente es comparar la información recopilada. Entonces, como paso final tenemos la síntesis. En esta etapa, la información es resumida en forma de medidas que permiten expresar de manera sintética las principales propiedades numéricas de grandes series o agrupamientos de datos. En la síntesis lo que hace es que se expresa de manera resumida, de manera sintética, de manera abreviada, corta, por así decirlo, pero precisa, toda la información. Básicamente es eso.